Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a uno de los escritores europeos más populares, al menos aquí en España. Se trata del rumano Mircea Cărtărescu, cuya obra, según él mismo reconoce, es muy popular en España, uno de los países en donde más se lee su obra fuera de Rumanía, de su país de origen. Cărtărescu nació en el año 1956 en Bucarest. Estudió letras con especial dedicación de la literatura rumana en la Universidad de Bucarest, y en 1980 obtiene la licenciatura con una tesis doctoral que estudiaba la lírica del poeta rumano decimonónico Eminescu, que también fue publicado en forma de ensayo pues, por esos años, en los años 80. Sus primeras publicaciones son de poesía, publica varios poemarios en esa década, entre 1983 y 1990, y su primera obra de ficción de 1989, titulada Visul o El Sueño, obtiene un premio literario muy importante, el premio de la Academia Rumana, en ese año, en 1989. Esta obra posteriormente se publicaría en español con el título de Nostalgia. La verdad que la obra de la editorial Impedimenta con la literatura de Cărtărescu, yo creo que, y también vamos a nombrar a la traductora Mariana Ochoa de Dive, son muy importantes para su difusión en España y entiendo que también en Latinoamérica, ya que esta editorial también tiene mucha distribución en varios países de Latinoamérica. Es a partir de 2010 que esta editorial empieza a traducir la obra de Cărtărescu al español. Y hay varios hitos muy importantes que son la trilogía de novelas titulada Segador, así como la gran novela Solenoide, pero también consta de un par de libros de relatos, en general de tinte autobiográfico, como por ejemplo Las Bellas Extranjeras, o este que tengo yo aquí, que es El Ojo Castaño de Nuestro Amor, que se publicó en 2015 originalmente en Rumanía y en 2016 en su traducción al español aquí en Impedimenta. Cărtărescu ha obtenido una gran cantidad de premios internacionales, sobre todo que reconocen su obra en general, como el Premio Formentor de las Letras aquí en España, y también es uno de los nombres mencionados año a año como gran candidato al Premio Nobel de Literatura, aunque bueno, ya he dicho yo muchas veces en el canal lo que pienso de estas especulaciones sobre el Nobel que al final nunca llevan a nada. Pero, en fin, si se lo menciona es por algo. Entonces quería leeros de este volumen de relatos el que da título a la colección, que se titula El Ojo Castaño de Nuestro Amor. En uno de los cuentos de mi infancia, un príncipe se pasea por la orilla de un lago y descubre a unas cuantas niñas que se bañan entre olas transparentes, salpicándose y parloteando. Si el príncipe me eligiera a mí, dice una, le daría un chico, el más valiente jamás visto, que lucharía contra los dragones más temibles y los mataría. Si me elige a mí, dice la segunda, le daría una niña tan bella como una diosa. Cada vez que se prendiera una rosa en la trenza, la flor cantaría como los ruiseñores. Pues si el príncipe me eligiera a mí, le daría 2 niños de cabellos dorados y una estrella en la frente, dijo la tercera. Y el príncipe la vio salir desnuda, espectral, de las aguas incendiadas por el sol. Al día siguiente el príncipe la hizo llamar a la corte y se casó con ella. No sé qué le prometió mi madre a mi padre para que se casara con ella. O tal vez fuera él el que le prometiera, con su acento retorcido del Banat, la luna. Solo tengo una fotografía de ambos antes de la boda, en el duro invierno de 1954. El fondo es feo, unas casas de paredes ruinosas. Mi padre viste chándal y botas, se cubre la cabeza con una boina. Era por aquel entonces un pobre cerrajero en los talleres ITV, donde se reparaban los vagones de los tranvías. Sus padres eran unos campesinos del Banat, bastante perezosos y en cualquier caso completamente ignorantes. Como el chaval sacaba buenas notas en la escuela del pueblo, lo mandaron a un instituto de formación profesional en Oradea y acabó luego en los talleres de Bucarest. Miro la foto y no puedo creer lo joven que era. Un crío de ojos oscuros, de pestañas largas, de cabello negro ala de cuervo peinado hacia atrás con aceite de nuez. Mamá se apoya levemente en él y sonríe. Es 4 años mayor y se nota. Lleva un pañuelo en la cabeza, pues nieva copiosamente sobre el puente en el que quién sabe qué fotógrafo ambulante le sacó la foto, y un grueso abrigo de corte masculino.
Nunca ha sido guapa, pero en aquellos años, y se observa en su única fotografía de entonces, su piel resplandecía de juventud. Era tejedora en la fábrica Don Casimo, en Colentina. Estaba a cargo de 8 telares en una nave en la que el ruido resultaba infernal. Había sido la mejor de su clase en la escuela, pero mi abuelo, un simple campesino, le decía siempre: «Déjate de libros, que no te voy a casar con un cura», y la mandaba a apacentar la vaca. Como la familia vivía cerca de Bucarest, con 15 años la enviaron a la ciudad para que aprendiera a coser. Un buen día, era en 1944, en primavera, la cría, que peinaba aún trenzas largas como en el pueblo, dejó su mesa de costura para llevarle a su hermano, a una taberna cercana, algo de dinero de casa. No llegó. La alarma antiaérea los empujó a todos al refugio. Bucarest sufrió un bombardeo terrible, apocalíptico. Aquella misma tarde la chica regresó al taller de costura por una calle llena de escombros. Ya no había taller. Quedaba solo la fachada con la puerta abierta de par en par y las ventanas reventadas, como un mausoleo para las 30 chicas de la misma edad que mi madre mezcladas con los cascotes. Mi madre, que por aquel entonces no era la madre de nadie, sino una chica con un futuro incierto, rebosante de ganas de vivir como todas las demás, lloró unos cuantos días y volvió a ocuparse de sus asuntos. En el pueblo había estudiado solo 4 cursos, pero luego acabó hasta 7º en el instituto a distancia. Finalmente consiguió el trabajo en los telares. Vivía cerca de la fábrica, en una callejuela de arrabal llena de edificios extraños. Me la imagino llegando a casa cada tarde, muerta de cansancio, con un pitido en los oídos y acurrucándose en la cama de su habitación. Una chica sola y formal, como una perla en la concha negra, rugosa y bien cerrada de aquellos tiempos. Había cumplido 25 años y no se había casado todavía. Se iba a quedar para vestir santos, como decían en el pueblo, compasivamente, de las chicas que habían pasado de los 20 años y no habían encontrado todavía a alguien que las tomara por esposas. La mayoría de sus amigas del pueblo tenían ya 3 o 4 críos. Así que no se lo pensó demasiado cuando aquel chaval amable y delgaducho, con un acento ridículo, le pidió matrimonio. No era él a quien le estaba destinada, en cualquier caso, la gigantesca reserva de amor de María. Se casaron a finales de 1955 y fueron seguramente necesarias unas cuantas noches de torpes tentativas en la cama hasta que Konstantin, aún virgen, consiguió abrirse camino en el vientre de mi madre, igualmente virgen. Es probable que mi madre se quedara embarazada con las primeras gotas de rocío que penetraron en su receptáculo nacarado, pues exactamente 9 meses después la asaltaron los dolores del parto. Vivían en la miseria de su apartado arrabal. Comían casi siempre los mismos macarrones, unas veces con queso y otras con mermelada. Los padres de él no fueron a la boda, los de ella no le dieron siquiera una cuchara. El vientre de María se redondeó entre la grasa y las hilachas del taller de costura, en medio del estruendo de docenas de telares. Las manos de Konstantin olían todavía al aceite del torno, cuando al final del día se abrazaban por fin, muertos de cansancio en la cama. El hospital maternal de los obreros estaba terriblemente deteriorado. Parecía a punto de derrumbarse sobre las embarazadas y los médicos. En la arquitectura industrial de los muros, pues no era sino una fábrica de bebés, crecían arbolitos de las semillas traídas por el viento. Las ventanas estaban recubiertas con papel azul y cartones. Faltaba agua caliente, faltaban los medicamentos más elementales. Había 2 embarazadas en cada cama, a la espera del momento. De la sala de partos llegaban unos aullidos terroríficos. María dio a luz, en aquella miseria del fin del mundo, a 2 niños con una estrella en la frente. Nacieron abrazados, mirándose a los ojos. Así los encontró Konstantin cuando entró con unas flores mustias en la mano. Había pasado junto al molde de la mujer de escayola abierta por la mitad para que se viera la posición del feto, acurrucado boca abajo en el vientre, y tras atravesar infinitos pasillos con el reboque desconchado, dio con la habitación de las recién paridas. María en la cama, con el rostro demudado por el sufrimiento, pero sonriendo feliz. A su derecha y a su izquierda, con las cabecitas apoyadas en la almohada y envueltos en mantillas como si fuéramos larvas, Víctor y yo. No sé cuál de nosotros estaba a la derecha y cuál a la izquierda, pues éramos completamente idénticos, 2 pequeñas esculturas compactas de una sustancia frágil y translúcida, como la carne de los caracoles y las medusas entre las olas. Así empezó nuestra simbiosis con mamá, la historia más mágica que yo pueda contar jamás.
Al cabo de 2 días nos fuimos a casa. Mi padre me llevaba a mí en brazos y mi madre a Víctor, o tal vez al revés, pues en cualquier caso no sabían, y no lo sabrían en unas cuantas semanas, quién era cada uno, y además no importaba. Era Mircha Víctor o Víctor Mircha, y tal vez lo sea incluso hoy en día. Desde el momento en que llegamos a casa, a la habitación con el suelo de cemento donde se vivía, se cocinaba y se dormía, mi padre desapareció. Sería un huésped durante toda la vida, una silueta cada vez más ajada, más cansada, que aparecía por las noches, mientras que durante el día nosotros disfrutábamos del cuerpo blanco, infinitamente bueno y nutritivo de nuestra madre. Crecí pegado a Víctor. Mi hermano creció pegado a mí. Los dos mirábamos fijamente a mi madre con las caras tan juntas, con un amor tan radiante, que nuestros ojos se deformaban, se volvían acuosos, un agua castaña, oscura. Se estiraban como bolitas de mercurio, se rozaban y se convertían finalmente en un único ojo grande y sabio y omnicomprensivo. Mircha, mamá, Víctor. Como un tríptico reluciente, como si el gran retablo de Gante llenara de repente nuestra pequeña habitación de arrabal. Cuando salía al patio de la casa de habitaciones de alquiler donde vivía, con uno de nosotros en cada brazo, cuando pasaba entre parterres de cinias y adelfas en flor, toda la fauna de aquel edificio en forma de U con una galería en el primer piso, todos los proxenetas y los ladrones, y las prostitutas y los mendigos, y los comerciantes venidos a menos, y los aprendices y los zapateros, y los fabricantes de edredones allí hospedados, dejaban sus disputas y sus eternas broncas y se santiguaban como ante un milagro. Nos cogían las manitas delicadas, acariciaban nuestros bucles finos como telarañas, hacían apuestas insensatas a que el crío de la derecha era Mircha y el de la izquierda Víctor, o al revés, pero mi madre, cuando le preguntaban, no respondía, tan solo sonreía orgullosa como si llevara en un brazo la luna y en el otro el sol. Amábamos a nuestra madre, nos mezclábamos con ella. Contemplábamos fascinados las gotas de leche de la punta de sus pezones. Era de eso de lo que estaba colmada. Nos alimentábamos de su cuerpo como de un cántaro alto y fino. Nos confundíamos con su cuerpo como si fuéramos las asas del cántaro, a uno y otro lado del gran recipiente. Cuando crecimos un poco, más o menos a los 2 años, mamá se sentaba en la cama, con uno de nosotros en cada pierna, y nos contaba tonterías mientras planchaba con su plancha de carbón o mientras removía las cazuelas de sopa de stevia. También nosotros hablábamos sin parar, trenzábamos los hilillos de oro de nuestras voces con el hilo de lana de la voz de mi madre. Tejíamos una alfombra de palabras, de carcajadas y de mimos en el aire con olor a brasas de la habitación. Yo jugaba con Víctor a hacer gestos en el espejo. Levantábamos de repente las manitas del mismo lado, sonreíamos o fruncíamos el ceño. Más o menos, a los 4 años, también en la cama, tumbábamos a mi madre y peleábamos por los trozos de su cuerpo, cabalgábamos sobre su cuello y su vientre, tirábamos de sus brazos, trazábamos sobre su cuerpo mapas imaginarios. Reíamos con mamá hasta ponernos colorados, llorábamos y nos abrazábamos hasta que no nos quedaba aire en los pulmones. Sin embargo, todos los juegos acababan igual. Juntábamos las sienes mirándonos a los ojos hasta que con los 6 ojos hacíamos solo uno, castaño y acuoso, lleno de amor y de compasión. Sentía entonces cómo nuestros contornos se mezclaban, cómo nos transformábamos en un solo ser esférico, bendecido, la princesa y sus 2 niños de cabello dorado. Cuando ambos caímos enfermos de neumonía doble por culpa del frío del suelo de cemento de nuestra única habitación, pues incluso las enfermedades las sufríamos a la vez, el médico del barrio nos auscultó con un estetoscopio antiguo. No habíamos cumplido aún 5 años. Sobre la piel ardiente, el círculo de metal parecía de hielo. Cuando auscultó a Víctor, el doctor se quedó boquiabierto. No encontraba el corazón. Tanteaba con la planta reluciente del estetoscopio el cuerpo atormentado por la temperatura. Finalmente se dio cuenta de que el corazón del crío de ojos apagados por la fiebre estaba en la parte derecha del pecho. Empezó a palpar el vientre con suavidad, a presionar aquí y allá. Para su sorpresa, no solo el corazón, también el resto de los órganos del niño estaban colocados al revés, como un hombrecillo de cartón vuelto sobre otro. El hígado a la izquierda, el páncreas a la derecha, los intestinos desplegados a la inversa en su peritoneo. Su cerebro también tenía, por supuesto, los hemisferios invertidos. Yo descubriría mucho más adelante el nombre de esta rarísima anomalía, situs inversus totalis. El médico lo anotó todo.
murmurando de vez en cuando un atónito imposible, y desapareció. Se quedó mi madre empapando en una cazuela de estaño las compresas que colocaba en nuestras frentes ardientes. A ella no le interesaba el asombro del doctor, lo único que le importaba era que nos curáramos. Había adelgazado mucho, tenía los pómulos afilados. Veía las lágrimas brillar en sus ojos como había visto en otra época las gotas de leche de sus pezones, blancas como el esmalte. Ahora mi madre era un cántaro lleno de lágrimas. Al amanecer de aquel mismo día nos llevó al hospital con 42 grados de fiebre. Quiso quedarse con nosotros, pero las enfermeras la despacharon. Nos colocaron en camas contiguas. Por el borde se paseaban las cucarachas. Nos pusieron inyecciones con unas jeringas toscas como instrumentos de tortura. Nos debatimos un día entero entre el delirio y la calentura. Por la noche me quedé dormido y en sueños tuve unas pesadillas horribles. Al día siguiente, por la mañana, en cuanto abrí los ojos, miré hacia la camita que estaba a mi lado. Lancé un alarido como si la pesadilla no hubiera hecho más que comenzar. La camita estaba vacía y las sábanas recién cambiadas. Debe de ser terrible despertarte un buen día, mirarte al espejo del baño y no ver a nadie. Eso es lo que yo sentí entonces. Víctor y yo habíamos sido inseparables durante 5 años. Éramos en cierto modo uno y el mismo. ¿Cómo vas a desgajar con una sierra simétricamente el cuerpo de un niño? Grité hasta ponerme morado. No respondió nadie. Víctor había desaparecido y desaparecido sigue hasta el día de hoy. A mis padres les dijeron que su hijo había muerto por la noche, pero nunca les mostraron el cuerpo. Ante los aullidos de mi madre aparecieron unos tipos uniformados. En sus recursos por ministerios y bufetes de abogados aparecieron unos personajes que les aconsejaron callar. Sus desesperadas cartas a las autoridades que gobernaban entonces el país no obtuvieron respuesta. A Víctor se lo tragó la tierra miserable de unos tiempos terribles. Nunca supimos qué le sucedió. A día de hoy llevo flores por mi cumpleaños a una pequeña tumba vacía. Por las mañanas, cuando me miro al espejo, no veo a nadie. Pero siempre que paso a visitar a mi madre, que tiene ya 80 años, la estrecho entre mis brazos, acerco mi sien a la suya y siento entonces que al igual que el viento paracleto, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, Víctor está también ahí en el abrazo. Siento su sien apoyada en la mía, mamá siente la otra. Mezclamos nuestras miradas hasta que nuestros ojos forman de nuevo, dilatándose y disolviéndose en su transparencia, aquel único ojo castaño, el ojo infinitamente tierno de nuestro amor. Este es el relato El ojo castaño de nuestro amor de Mircea Cărtărescu. Espero que os haya gustado.